Se encienden los motores, el programa ya va a comenzar. Abróchense bien los cinturones, que la entrevista va a iniciar. Plática amena que Selim ya va a realizar, con invitados que su vida nos van a contar. Hay emociones, sentimientos, todo puede pasar. Ven, súbete y vámonos a Jalo. 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 A Jalo. Ven, súbete y vámonos 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 a Jalo. Con Selim López. Mire que estoy muy complacido con usted, mi estimada Itzmania Platero, por estar hoy conmigo en el programa A Jalón y poder conocer un poco de su vida, hablar de temas importantes, pero que la gente que usualmente la ve en las noticias pueda conocer un poco de cuál es su historia. El programa tiene por objetivo eso, dar a conocer qué tan difícil le ha tocado llegar hasta donde ha llegado en la vida y también hacer un análisis de temas importantes. Si usted es reconocida defensora de derechos humanos, habla mucho del tema de los migrantes y recientemente hemos visto una tragedia más, una historia más dramática, triste, de los hondureños que porque no encuentran condiciones en el país se ven obligados a tener que salir y en ese éxodo están expuestos a muchas cosas como lo que recientemente ha ocurrido en México. Pero agradecerle que está conmigo y bienvenida a Jalón. Mucho gusto, muchas gracias. Bueno, esperemos que este recorrido sea de mucho provecho, te diré, porque precisamente cuando uno va en carretera se le vienen tantos recuerdos, ¿verdad? Uno, pues, desde niño uno piensa en agarrar un vehículo y andar en el camino a donde te lleve la calle, ¿no? Creo que ese es el tema real que impulsa a los hombres ver más allá de las fronteras. Y la realidad es que cuando tú te das cuenta y piensas que hay sueños y que esos sueños se te van a hacer realidad, al final te das cuenta que el camino no termina. Sí. Continúa y quizás sigue siendo el mismo o sigue siendo peor. Claro. Pero así es la vida y creo que así es mi vida también. Sí. Pues no sé qué podría decirte. Mi vida solo hay que arrancar con la primera pregunta. ¿Dónde tiene el ombligo enterrado Itzmania Platero? No, yo soy aquí de Honduras y bueno, de la mera zona de Comayagüela, porque nací ahí en la policlínica. Entonces sí soy del mero Comayagüela. Ah, ok, muy bien. Sí. ¿Y sus papás viven o no viven? Sí, yo tengo a mi madre, mi padre pues ya rato murió. Sí. Y mi madre es un ser maravilloso. Tengo la dicha de tener dos madres, Yolanda Platero y María Isabel Barahona. Ajá, Morales. Esa es una dicha que no todos los seres humanos tienen. Sí, claro. Pero es una bendición muy grande. ¿Y cuántos hermanos tiene? Pues somos varios hermanos, todos abogados, notarios. Ahí están trabajando. Uno en Estados Unidos es notario también. Y ahí estamos. Perfecto. ¿Y cómo fue su niñez? Pues yo recuerdo todo muy feliz, yo he sido siempre muy feliz. No tengo así como anécdotas trágicas en mi familia. Mi familia ha sido muy apegada a Dios y todo mi entorno pues se ha manejado así, ¿no? Es más, mis hermanos también son defensores de derechos humanos. Te hablaba de doña Marisabel también porque es defensora de derechos humanos. Y de mi madre, mi bella madre. Una mujer que pasa todos los días leyendo, que está al día con la parte de la legislación, de todo lo que es el acontecer de Honduras. Bueno, es una mujer muy intelectual
Igual te diré el lado de doña María Isabel Barahona Morales también, una persona muy entrada en el área de derechos humanos. Entonces, entre las dos yo creo que se ha hecho un complemento perfecto en mi vida. Mire qué bien. ¿Tuvo dificultades al crecer? ¿Limitantes? Pues realmente no. Como te decía, mi niñez ha sido muy, muy feliz. Me crié muy cerca de los sacerdotes. Logré ya en mi secundaria graduarme de Filosofía en Humanidades en Guatemala. Estudié en la Universidad Francisco Marroquí allá en Guatemala. Y así he ido caminando en la vida, ¿no? Ok, y la adolescencia, muchos pasamos una adolescencia tal vez un tanto rebelde. ¿Dio guerra, como dicen popularmente, en la adolescencia o siempre fue bien portada? Pues yo pienso que siempre he sido una vagabunda, porque yo estudié realmente en Guatemala y me fui muy, muy pequeña, ¿no? A estudiar allá. Desde los 14 años he estado fuera, de ahí he saltado así para otro lado. No creo que di guerra, va lo normal. Creo más bien que cuando un adolescente no da guerra, entonces hay que preocuparse, porque siento que es ahí donde algo falla. Claro. Por lo general, cuando los niños son muy callados, muy dormidos, que no hablan, tú vas viendo y dices, este niño es el niño perfecto, pero ese es el niño que guarda todos los sentimientos de culpabilidad, el estrés que le da a los niños también. Yo tuve la ventaja de que me eduqué también en las artes, y en medio de la música y el baile, pues entonces mi vida se fue haciendo como un complemento maravilloso. Mire qué interesante. Ok, el momento en el que usted termina ya esa etapa de primaria, secundaria y decide ya la etapa universitaria, por lo que menciona, por su antecedente, lo vio claro y decidió inclinarse por los temas sociales, por los derechos humanos. Pues la historia es que yo empecé estudiando medicina, salté a estudiar microbiología, pero un gran amigo, que lo voy a mencionar, a Víctor Montesinos, al periodista Víctor Montesinos, un día me dijo, es que vas a pasar toda la vida así, brincando de un lado para otro y no vas a tomar una decisión. Entonces métete a periodismo. Cuando ya me graduó, o cuando ya estoy en los últimos días de graduarme en la Universidad Francisco Marroquí de Guatemala, porque iba una temporada a Guatemala y volvía a Honduras, igual estaba con las artes, ves, bailando y todo esto, inclinándome en el arte. Entonces, pues Víctor me regaló la primera grabadora, que era así como un ladrillito, ahí la tengo todavía. Yo creo que él no sabe que tengo ese trofeo. Y él, junto con Jorge Barrios, decidieron ayudarme y meterme en Radio Tegucigalpa, siendo yo muy cipota, ¿no? Pero no di como no daba ese toque, ¿no? Para estar metida todo el tiempo en la radio. O sea que una de sus carreras es periodismo. Yo soy periodista, ajá, claro. Y así fui, mira, de un lado para otro. Pero entonces, ¿cómo la vinculamos con los derechos humanos? Porque ahí vamos. Recuerda que estudié Filosofía en Humanidades, claro, sí, en una iglesia. Estuve mucho tiempo comprometida con el área de la iglesia, con las obras sociales. Mi familia, como te digo, mi madre ha sido una mujer muy inclinada. Y de hecho mis hermanos, que son abogados penalistas, también... uno de ellos fue asesor del tiempo de Ramón Custodio, hasta la fecha sigue trabajando en el área de derechos humanos y él es el asesor de muchos. Y además, pues por el otro lado, te hablé de doña María Isabel Barahona, claro, Morales, que ella era, y mi padre, que era mi apoyo en el tema ya del trabajo que yo hacía, porque empecé a trabajar con la juventud, el tema de la rehabilitación y prevención de niños que están en el consumo de las drogas, usando el arte como una terapia para sacar a las personas que están en problemas.
Hemos prácticamente hablado a manera de resumen breve quién es usted, profesionalmente hablando, y cuáles son sus orígenes. Pero si yo le pregunto, ¿qué es la defensa de los derechos humanos en un país como Honduras? ¿Cómo lo catalogaría? Pues es la lucha por la vida, es la lucha por la dignidad sobre todo. Es bien difícil en Honduras ser un defensor y defender los derechos humanos, porque hay casos que son comunes para el tema legal. El derecho humano la gente a veces no lo entiende, porque es cuando el Estado violenta las garantías de un individuo y la gente dice se le violentan los derechos humanos a este y al delincuente se le protege. Entonces se viene a dar ese choque, ¿no?, entre algunas personas. Pero cuando tú empiezas a aprender que todo mundo tiene necesidad de ser escuchado, que todo mundo tiene esa necesidad de resolver problemas, entonces uno se vuelve más que un defensor de derechos humanos, se vuelve en esa puerta de escape. Todo el mundo quiere un consejo, todos queremos alguien que nos escuche, todos queremos alguien que nos dé una solución, y cuando ves ese contexto te vas dando cuenta que a todos de alguna u otra manera se le ha violentado en algún momento su derecho. ¿Es peligroso? Sí, es peligroso, lo estamos viendo cotidianamente, cómo la impunidad ha avanzado en Honduras a grados de que tenemos defensores de derechos humanos muertos, periodistas, abogados, todo un contexto, y es más peligroso cuando se trata del medio ambiente. Si tú ves, desde que murió Berta Cáceres y Lolita Valenzuela, que para mí fue una mujer grandiosa, es una mujer que toda la vida le entregó al medio ambiente. Sin embargo, no hemos vuelto a escuchar sobre el tema del medio ambiente cuando estas dos mujeres desaparecieron, ¿no?, físicamente de aquí. ¿Ha recibido amenazas usted por siempre, la defensa de los derechos humanos? Siempre se reciben, en unos momentos más que en otros. Hubo una temporada muy difícil, de la que incluso fui víctima de secuestro. Igual tuve una tentativa de secuestro hace unos 3, 4 años, antes sí, 4 años, y todo esto pues se ha documentado, ¿no? Luego uno siempre recibe, le dicen groserías, a veces muchas cosas lindas. Va a depender del tema que tú manejes, va a depender del tacto o qué intereses también se están tocando para eso. ¿Qué pasó en ese secuestro? ¿Cómo fue? Pues mira, fue un hecho horrible, muy desagradable. Incluso recordar a veces a uno se le hace un nudo en la garganta, porque un secuestro es como quitarle un pedazo de vida a una persona, es como matarle una parte de su vida. Y en esa ocasión, pues hasta mi familia, parte de mi familia tuvo que salir de Honduras. Entonces, sí, me condujeron en un carro, vieron cosas muy, muy feas. Y bueno, aquí estoy, ¿no? Con la protección. ¿Cuántos días estuvo secuestrado? Fueron pocas horas, te diré. ¿Fue un secuestro express? No fue secuestro express, porque el secuestro express es que te monten en un carro, te saquen dinero, te vayan a tirar por allá. No, eso no. Eso realmente me llevaron en un carro, me pusieron una bolsa en la cabeza, la llenaron con cinta adhesiva. Solo tenía los agujeros acá de la bolsa, ¿no? Para poder respirar. Y yo he sido asmática. Entonces en ese momento la ansiedad y estar escuchando los latidos del corazón, sí, en la bolsa, ¿ves? Claro. Es como un eco que tú sientes que te atormenta tu propia respiración. Además de que estás viviendo un momento que no sabes qué va a pasar, y uno dice, hasta aquí nomás llegó. Y no se puede, aunque a uno le enseñan, en ese momento pues habíamos recibido cursos de autocontrol, de cómo defenderse, pero es mentira. Uno no puede autocontrolarse cuando siente miedo.
Y el miedo es normal, pero es más, me quemaron el pelo. Entonces, cuando se da todo ese contexto, y bueno, fueron cosas, como te digo, estuve encerrada en una casa con puertas eléctricas, luego me fueron a tirar a un lugar baldío, estuvieron jugando como la ruleta rusa, ¿no? En mi cabeza. Al menos eso yo sentía, que el clic clic del arma, quizás solo era el ruido, ¿no? Pero sí, me decían que iban a ser mi pesadilla, que bueno, cosas así, que era el último momento, pero siempre hay alguien, te voy a decir, en esos momentos que habla, porque ahí es donde aparece un ángel. Una mujer que estaba ahí dijo, ya basta, con esto es suficiente, porque hay mujeres en esos grupos, y a mí me tocó esa parte, experimentarla, a muchos también les ha tocado. No quiero volver a vivirlo. Sí. Fueron cosas terribles. Pero como una mujer de fe, en ese momento, obviamente, le imploró a Dios que le resguardara la vida. Mira, no, yo te voy a decir que es bien difícil. Uno sabe que Dios lo cuida, pero en el momento, el pánico, el corazón se le acelera, la forma en que tú estás, que no te imaginas que estás con una bolsa encima. En ese momento... Y estar, no escuchas bien ni siquiera las voces, porque uno escucha más su propio corazón y su respiración. Entonces uno no sabe qué decir en el momento. El oxígeno no te llega bien, sí, también. Entonces no te puedo decir que yo en el momento decía, Dios, ayúdame, no. En ese momento yo sabía que Dios actúa, ¿ves? Y que Dios estaba actuando. Siempre he tenido esa convicción, soy una mujer de fe, pero el asunto es que en el preciso instante que ocurre eso, uno no sabe qué pensar. Al menos yo tuve un bloqueo muy, muy fuerte, no sabía qué decir, no sabía qué pensar, solo lo único que yo creí que era mi último segundo en la existencia. Y entonces fue cuando esa persona, sí, yo alcancé a escuchar su voz, cuando dijo, ya basta, con esto es suficiente. Sí. Cuando ya me botan ahí por la calle donde está la Universidad Católica, ya eran, o sea, ese acontecimiento empezó como a las 4:30. Cuando ya eran como las 4 de la mañana, estamos hablando casi 12 horas, ¿verdad? Cuando eran las 4 de la mañana, entonces yo estaba que no sabía para dónde iba a agarrar. No sabía ni siquiera dónde estaba, me sentía desorientada. Sí, hombre. Entonces ahí apareció un vehículo y me subió al vehículo, bien me pudo haber ido a botar también el otro. Pero no tenía otra opción porque yo no sabía para dónde iba. Yo le dije, mire, llévenme a tal parte. Pero nada más, y me fueron a dejar cerca de mi casa. Al día siguiente interpuse todas las denuncias, se hizo todo lo relacionado con lo que hacen, ¿verdad? Para la investigación. Me pusieron seguridad del Estado, después lo experimentó mi hermano, lo mismo. Uno de mis hermanos se tuvo que ir, posteriormente le pasó lo mismo a otro de mis hermanos, al abogado. Él estuvo incluso... Él, siendo abogado, le habían quitado hasta sus credenciales de abogado. Y lo tuvieron también encerrado en un lugar que era una posta allá por los bomberos, por donde está el Teatro Manuel Bonilla, que antes había una posta de los bomberos ahí. Por ahí lo tuvieron y mira, fue algo también terrible. En ese momento acudió Anita Pineda, el procurador de derechos humanos Leonel Casco, que es una persona pues siempre dispuesta a servir, y en todos estos casos que hemos vivido nosotros tan trágicos, pues estaba Leonel Casco ahí. La defensora de derechos humanos, doña María Isabel Barahona Morales, que te planteaba, ella también, su familia pues fue víctima con peor suerte porque a ella le mataron familiares. Sí, y tuvieron que irse todos en asilo político. Es un escenario real, es una cosa que todos sabemos. Incluso, bueno, si no estuviera tan difícil la situación en Honduras, no se hubiera creado ese organismo
para la defensa de periodistas, abogados y defensores de derechos humanos, que al final nunca sirvió. Solo fue creado, nunca tuvo fondos, nunca lograron esto, pero sigue siendo esas tres profesiones una de las más peligrosas en Honduras. ¿Sí? Si yo le pregunto a usted, a lo largo de la historia, ¿cuál es el caso de abuso de derechos humanos más grande y el que más le ha impactado? ¿Cuál ha sido? Pues pienso... Que no necesariamente usted haya tenido que participar. Claro, ¿no? Yo pienso que mira, el tema de la niñez y el tema de la juventud, el tema de la mujer, van a ser siempre como los primeros lugares en la violación a los derechos humanos, porque la vulnerabilidad de los niños es tan grande que cuando acuerdas, tú ves una familia normal y no te imaginas lo que pasa al interior. Yo tuve el caso en la escuela Simón Bolívar, muy cerca, había un profesor ahí que era pues muy bueno, trabajábamos como voluntarios ayudando y todo, pero en una familia muy normal, como te digo, había un niño que adentro la mamá lo manejaba vestido como niña y lo vendía. Entonces el niño, en ese momento nosotros nos dimos cuenta cuántos niños durante la pandemia, por ejemplo, estuvieron en confinamiento y fueron víctimas de este tipo de abusos. Y que los padres lo callan las madres por no perder al marido, el papá es el que abusa, el hermano es el que abusa, el tío es el que abusa. Y no vamos a omitir que hay mujeres que abusan de niñas. Por eso hay mucha niña que también se inclina a otras conductas, ¿verdad? Diferentes a la de ser una mujer. Pero las niñas también son víctimas de abuso sexual. Los niños también son víctimas de abuso sexual. Es igual el tema. Y la mujer, que siempre ha sido ultrajada, siempre es víctima de violencia de alguna manera, a veces por las propias mujeres, a veces por celos profesionales, o por celos también por un hombre. O sea, la mujer es un punto muy vulnerable. Ahorita, si me preguntas cómo es Honduras para el ambiente de una mujer, un niño, es como condenar a la pena de muerte. O sea, pero hablamos en general de una situación que lo conocemos y que es prácticamente a diario, pero por ejemplo, periodística específico, o sea, por ejemplo, si usted me dice a mí cuál es la cobertura periodística que más te ha impactado, yo le podría decir, bueno, varias, pues, o una específica, sí, claro. pero usted ¿cuál es? Sí, hay una específica y es, bueno, es que todo, mi trabajo ha sido impactante desde muchos ángulos, pero una vez me tocó sacar un niño de una casa en la colonia Venezuela. El niño estaba encadenado. Este niño, además de que tenía los grilletes puestos, estaba comiendo basura y estaba tomando pintura. Y este trabajo se hizo en coordinación, bueno, a mí me solicitó el apoyo más bien Fátima Ulloa, no sé si la recuerdas. Sí. Con ella, porque nadie podía meterse a documentar al niño, a ver cómo se ayudaba, entonces tuve que intervenir yo. Y esa es una escena en Honduras. Y una escena fuera de Honduras son casos de mediación de secuestros. A mí me ha tocado eso, en coordinación con las autoridades hondureñas y mexicanas. Entonces, quitarle de manos de un secuestrador a una persona y que no la mate es algo como que yo lo viví, y por eso creo yo que me impactó también mucho, claro. Porque yo lo viví, me pongo en el papel de la víctima en ese momento y pues afortunadamente como se pudo salvar la persona, pero son cosas que te dejan una huella imborrable en el corazón. Claro que sí. Ok, entonces, ¿cuántos años tiene de estarse dedicando a este tema específico? Pues yo pienso que toda mi vida. El defensor de derechos humanos no se hace en una universidad. Tú eres un defensor de derechos humanos, los médicos, los abogados, porque la gente ahora busca la prensa como opción para contar sus cosas. Ya no cree en la autoridad porque
hay cierta desconfianza, ¿no?, de nuestras autoridades. Pero sí vamos a hablar de que desde que estaba pues saliendo de la universidad y que me meto ya en el campo de ayudar a la juventud, empecé mi trabajo de derechos humanos. Y a medida que va pasando el tiempo, uno se va especializando en esto. Sí. Va aprendiendo, te educa la vida, la universidad de la vida, y después uno tiene que ir aprendiendo ya cosas en universidades. Claro. Entonces fue así como llegué a México también a estudiar derechos humanos. Mire qué interesante. Ok, en Honduras, porque quiero que lleguemos a tocar lo ocurrido en la cárcel de México, en un centro de migrantes donde murieron, tal vez no en una condición tan dantesca, pero sí por haber inhalado mucho humo, ¿verdad? Según lo que escuchaba de las autoridades hondureñas en México. Pero este tema de muertes en cárceles, en centros de migrantes, siempre para mí es impactante, porque literalmente no tienen para dónde agarrar. Entonces, por ejemplo, uno de los casos que a mí más me sorprendió fue lo que ocurrió en Comayagua, aquí, ¿verdad? Sí. Cuando varios presos literalmente se quemaron, o sea, achicharrados. Y recuerdo yo que le daba cobertura y los cuerpos venían calcinados a medicina forense. Y yo miraba la desesperación de la familia que se abalanzaba sobre los cadáveres a levantar para poder ver si lograban identificar en un cuerpo completamente calcinado a su familia. Entonces, ese caso es uno de los más dramáticos, pero algo similar acaba de ocurrir. ¿Cómo viven los dos casos? Por ejemplo, ahorita estamos haciendo un poco de remembranza con lo ocurrido en Comayagua para poder entrar al tema de lo ocurrido con los hondureños en México. Pues yo tuve la oportunidad de dar acompañamiento al equipo de dactiloscopía. En ese tiempo era la Corporación de Dactiloscopistas de toda América. Había un hondureño, un equipo de Honduras que fue de lo mejor y es de lo mejor en materia de identificación dactilar. Y además había gente chilena, gente extranjera, el equipo forense de México muy bueno, y de Argentina. Y sí pude experimentar junto con algunas agencias internacionales de prensa, porque le dimos no solo cobertura, sino que también para ver si realmente dentro de los escombros estaba el Chelito. Si te acuerdas que a él le echaban la culpa del incendio, ¿no? Entonces todo ese proceso de dolor que tú experimentaste con tu trabajo, yo también lo recordé recién cuando pasó esto, porque en México sus recintos del estado son así, son cárceles. Si bien es cierto que el migrante comete un delito cuando llega a ese país y no llega con documentos legales, entonces lógico que tiene que ser castigado, ¿no? Pero el problema es que el migrante no es solo castigado, es visto como un criminal. Y hay es paradójico, porque el mismo gobierno le da el permiso de entrar, les da un pase, ¿no?, para que circulen por Tapachula. No sé esta gente si tenía derechos de circular por todo el territorio mexicano, y después los encarcelan, los capturan y los encarcelan. La forma en que murieron, y que se habla similar también, como tú dices, al presidio, fue esa, de que pusieron los colchones y le prendieron fuego. No sabría, porque no lo ha dicho, creo yo, el Instituto Forense de México, cuántas horas duró este escenario. Sí. Yo no lo he escuchado, no sé si tú lo escuchaste, pero si hay muchos cuerpos pues que sobrevivieron, si hay personas que sobrevivieron, si hay cuerpos que se pueden identificar, porque hay órdenes de captura, sí, incluso del migrante que le prendió fuego a los colchones, que se supone que es un venezolano y que habría que ver si está vivo o no.
pero de estos 7 que fueron capturados y que recibieron orden, te diré, del jefe del Instituto Nacional de Migración de ahí, de Ciudad Juárez, ellos recibieron orden de que no abrieran las puertas, que los dejaran así. Y hay orden de captura también contra la autoridad máxima, al menos ese hombre ya hoy fue citado, ¿no? De detención, que es el señor Sergio Garduño Llanes. Sí. Estas personas pues dieron orden de que no se les abriera la puerta y que dejaran que pasara lo que Y son lo que 5 pasó. los hondureños que murieron, ¿no? Ya Son confirmando. 6. Ya ayer el Instituto Forense de México dijo que eran 6 personas las que habían muerto, y que porque había uno que no lo identificaban como hondureño, pero al final se dio parte y se dio fe de que era un hondureño. Fíjese que en uno de esos trabajos periodísticos que me ha tocado cubrir, tuve la oportunidad de acompañar al entonces canciller de la República, Mario Canaguati, a una gira cuando era el gobierno del presidente Lobo, a una gira por México para justamente ver las condiciones en las que estaban los hondureños migrantes. Entonces fuimos y visitamos varios cerezos, que son los centros de detención de estos migrantes. Pero hubo uno, ¿cuál es la ciudad que está cerca de Guatemala? Ajá, Chiapas, Tapachula, donde está creo que la estación siglo XXI. Creo que fue Tapachula. Uh-huh. Ahí había un muchacho y joven, y lo recuerdo tan claro, que bueno, ¿y ustedes de dónde son? Somos de Honduras. Puchica, hermano, me dice, regálame una llamada, me dijo, quiero llamar a mi mamá para decirle que estoy bien, me dice. Y con sus lágrimas en los ojos, hola mamá, ¿cómo estás? Mira que aquí estoy, que no sé qué, no te preocupes, vamos a salir adelante. Un muchacho cipotito, pues, o sea, que se fue para tratar de ayudarle a la mamá económicamente. Fuimos a otro cerezo ya en Ciudad México, en San Luis también, ¿verdad? San Luis Potosí. Uh-huh. Y fue un momento donde estábamos haciendo una transmisión en vivo y serví como enlace de la gente que estaba presa con las llamadas en el estudio de sus familiares. ¿A qué quiero llegar? Que esta gente se va con una esperanza de querer cambiar la vida, pero se aventura a una situación que literalmente no se sabe en qué va a terminar. Póngale, en el mejor de los casos, o en el caso ideal para ellos, llegan a donde pretenden, a su destino. Pero en el menos grave, lo capturan y lo regresan. Pero estamos viendo escenarios como los siguientes: son secuestrados por zetas, son asesinados, mujeres violadas, los dejan en medio del camino. Y esto que ocurrió con los hondureños en este centro, que se quemaron, pues, o sea, que murieron por un fuego. ¿Por qué es tan difícil esta situación, Itzmania? ¿Qué es lo que usted ha recogido en cuanto a testimonios? Mira, todos estos lugares, el Instituto Nacional de Migración, igual que de México, como también en Honduras, todavía aquí no tenemos marcado esto, pero siempre hay colusión, y al menos en México se ha denunciado mucho la colusión de agentes del Instituto Mexicano con organizaciones criminales. De hecho, tú vas a ver cómo por el río Suchate se pasan carros, pasan droga, pasan personas a la luz del día, nadie detiene, a pesar de la militarización que hay en ese lugar, porque ahí hay más de 200,000 creo que ciudadanos en eso, y la cantidad de militares es grande. Solo imagínate una población que está creciendo de niños mexicanos, de jóvenes, y que están viendo estas situaciones, ¿ves? El asunto está de que no ha habido voluntad por parte del gobierno de México
de tratar a las personas como migrantes, como si fueran seres humanos. Pero López Obrador lo prometió recién asumiendo la... Es que hay que ver el negocio que es el migrante para los gobernantes, porque ni el presidente John Biden ha logrado frenar la migración. El presidente López Obrador, durante todo su gobierno, y desde que fue desconocido el expresidente Juan Orlando, no se le dio tampoco, ni se le ha dado oportunidad a la presidenta Xiomara Castro de que ella pueda involucrarse en los temas bilaterales, en los temas de nación, como con su presencia y hablar por los hondureños. Al menos el presidente López Obrador no lo ha permitido. Él figura como el depositario del dinero que va a ser destinado para Centroamérica, para el Triángulo Norte, pero hasta ahorita no hemos visto esos desembolsos. Sí. Él habla de muchos proyectos de la alianza a través de la cooperación mexicana en Honduras, pero es mentira, sí. No lo hay. Si lo hubiera, ya todos estarían ahí viendo cómo consiguen, ¿no? Sí. Y el asunto también es que México ha hecho, aunque es un país que hay que agradecerlo, porque hay muchos migrantes que como sea, pues ahí está. Pero el problema que no se puede desconocer la gran cantidad de remesas que están llegando precisamente al país mexicano. El migrante de ahí no te genera ingreso para Honduras. El dinero de los hondureños se va para las extorsiones, para el coyote, para bandas criminales, para los secuestros, para mantener al migrante hondureño ahí o para que esté pagando los raites, ¿no? Que va a ser al otro lado. Entonces se volvió un negocio. El migrante es una fuente de ingreso que puede levantar una nación, pero todo tiene un castigo en la vida y lo estamos viendo ahorita. Sí. Ahorita López Obrador está y el Estado de México está en la palestra internacional señalado por un crimen tan grande, porque no se puede ver como un crimen común, se elevó al grado de tragedia de Estado cometido por funcionarios del Estado con la complicidad de funcionarios del Estado y todavía sin haber hecho una investigación exhaustiva. El presidente López Obrador habló y dijo que había sido provocado por los migrantes. Justificó todavía lo que no, en ningún momento él dijo vamos a hacer una investigación y vamos a... No, él dijo fue provocado por los migrantes. Entonces justificar un crimen, un delito tan grande, eso le ha traído ahorita consecuencias. Para no asumir la responsabilidad. Para no asumir la responsabilidad y una responsabilidad que hoy su mismo pueblo le está repudiando, porque con solo abrir la llave pudieron evitarse muertes. Sí, definitivamente. ¿Qué queda para estos cuerpos que están allá? ¿Cómo es el proceso de repatriar un cuerpo? Y bueno, hemos visto que la presidenta ha puesto a disposición el avión presidencial para este tipo de acciones. Bueno, si me hablas de esta escena, ahorita ya el cuerpo de Cancillería, todo el equipo que ha movido Cancillería en conjunto con el cónsul de México, están haciendo lo propio. Es México quien le toca pagar en este caso todos los gastos porque es un crimen cometido por sus funcionarios. Pero México ha facilitado la visa humanitaria para las personas familiares, no solo de los que fallecieron, sino también de los que permanecen internos en condición delicada. Y creo yo que el Instituto Forense pues los ha requerido también para que todas las pruebas científicas se hagan en México, no en Honduras, y el proceso sea mucho más rápido, porque hay cuerpos cuando son escenas como estas que no son fácilmente identificables, claro, sino a través del ADN. Sí. Y viendo que Honduras no funciona ni su departamento forense, entonces creo yo que los mexicanos pensaron en todo eso. Y a eso quiero llegar para seguir tocando temas actuales. ¿Cómo ve y analiza la situación que se está viviendo en relación a ese tema en el Ministerio Público? Eso es delicadísimo. Estamos en un estado de indefensión tan grande que cualquier hondureño puede justificar fácilmente
que se va de Honduras porque su vida corre peligro, tiene derecho al asilo político o un refugio. Se vuelve elegible para un trámite de asilo o refugio. Porque en este momento que no te funcione la agencia técnica de investigación, los fiscales, los forenses, la línea de auxilio del 911, tal vez un teléfono, pero hay todo un contexto de la columna vertebral de la seguridad del Estado de Honduras que no te permite que esto sea creíble. Pueden manipularse expedientes, pueden manipularse escena del crimen, porque cualquiera le matan a su familiar, lo matan a uno y va, agarre su muertito y se lo lleve y punto, y olvídese. Si lo mataron, no importa quién. Sí. Entonces no hay una justificación y no debería de ser así, porque Honduras tiene lugares en donde no llega la morgue, donde no llega médico forense, donde no llegan ni los fiscales, y le corresponde a la policía hacer los levantamientos, hacer los informes, hacer el embalaje de pruebas, y todo el procedimiento legal lo tiene que hacer un policía sin tener el conocimiento, y lo hace también con presencia del alcalde o de los jueces de paz. Entonces sí hay forma de hacer las cosas legales, pero ahorita muchas cosas se pueden ocultar y van a quedar ahí en impunidad. Pero digamos, cuando las enfermeras o los doctores hacen una huelga de brazos caídos, dice uno, puchica, qué barbaridad, no se ponen a pensar en los enfermos, los que adversan esa acción. Otros dicen, bueno, pero es que si no les pagan, ¿cómo van a estar también? ¿Verdad? Necesitan una medida de presión para que sean escuchados. En el caso de medicina forense, ¿es permitido también verlos bajo la misma óptica o es más grave, como usted lo dice? Porque ellos están encargados de literalmente tener que ir a una escena, levantar un cuerpo y documentar, pues, para un proceso de investigación. Mire lo que pasó con una muchacha que estuvo ahí varios tiempos y que el papá estaba pidiendo que se le hiciera una autopsia para determinar qué es lo que había pasado, si le había matado su esposo o no, pues, o sea, es delicadísimo, creo yo. Es grave porque se está ocultando la causa de muerte. Sí. Incluso si tú ves ese derecho que ese padre reclamó, hubiese sido y debe ser para todas las personas que mueren. No puede haber este privilegio para uno para otro, porque la persona aún después de muerta tiene el derecho de la dignidad. Por eso es que se hace hasta la identificación dactilar, ¿no? Para identificar realmente a este ser humano aún después de muerto. Y sí es grave porque, te reitero, se pueden ocultar muchas evidencias, pueden cometerse tantos crímenes que no van a salir ni siquiera publicados. Porque ahorita puede morir alguien en un cerro donde no hay acceso a nada porque no está funcionando nada, y ese cuerpo que fue mutilado, que fue disparado, puede ser enterrado ahí nomás, o va a ser llevado o se levantan los casquillos, como te digo, y no va a haber una evidencia de quién lo mató. Ayer de San Pedro Sula me estaban volviendo a llamar sobre un niño, un menor de edad, que llegó a la Fiscalía de San Pedro Sula y una patrulla de la policía lo levantó, se lo llevó y hasta el momento el niño no aparece. Bueno, yo pedí los datos, te voy a decir, pero una de las abogadas de ahí de San Pedro Sula, del Ministerio Público, pues no me quiso brindar la información, porque nosotros ponemos algún tipo de alertas y con las alertas que se ponen se salvan muchas vidas. La prensa empieza a moverse, todos los grupos de apoyo en cada comunidad o donde salen identifican inmediatamente a la persona y siempre hay un ojo que ve. Sí, claro. Y se han logrado rescatar muchos niños a través del apoyo que dan los medios de comunicación. Entonces esto es fundamental que se dé aquí en Honduras. Así está funcionando ahorita la justicia. Claro. Ya estamos llegando prácticamente al final de la entrevista y se fue rapidito todo este tiempo, pero yo le pregunto, hay gente que adversa la administración de la primera presidenta de Honduras, doña Xiomara Castro.
pero otro sector dice, bueno, hay que darle el beneficio de la duda. Venimos de 12 años de una narcodictadura, un narcoestado, donde no se respetó la institucionalidad, y hoy pues estamos viendo esos procesos naturales del tiempo de cambios. Por ejemplo, Corte Suprema de Justicia, ya en este tiempo de doña Xiomara tenía que haber una nueva Corte Suprema de Justicia y también un nuevo Ministerio Público, y la forma en que recibe el país, yo siento que lo hace un tanto más complicado. ¿Qué podemos decirle a la gente, o desde su perspectiva, qué es lo que podemos decirle a la gente en función de darle ese compás de espera a la presidenta, o todavía ya muy tarde? Mira, este tema que está ocurriendo ahorita a nivel internacional y todas las reformas que se van a dar, de hecho demuestran la debilidad que tiene Honduras. Está demostrando también la fortaleza que puede tener Honduras, para que la presidente, que yo tengo confianza en ella, no porque es mujer, sino porque creo yo que todo cambio es para bien. Quizás ella debe de hacer algunos cambios en algunos de sus funcionarios, porque ella no está enterada a veces de que siempre, aunque tú quites esto que consideras que es malo, los tentáculos de las organizaciones criminales están en diferentes partes. Han permeado todas las instituciones del Estado de Honduras, hasta las mismas iglesias. Entonces, cuando se habla de la oportunidad de ella y si es de quitarla o no, yo considero que a esta altura ella ya tiene que saber qué es lo que tiene a la mano. Claro. Y ya tiene también ahorita la oportunidad de ser visible a nivel internacional y demostrar, al menos en el tema migratorio, que es muy importante, cuál es el rol que va a jugar Honduras de ahora en adelante. No queremos migrantes huérfanos en diferentes espacios de todo el continente. Queremos que la gente sienta que hay una presencia del Estado de Honduras. Y por otra parte, ella ya tiene también un contexto de que la seguridad de Honduras no le está funcionando. Y la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Claro. Entonces, si no le funciona a alguien en algún puesto y ella necesita que esto funcione, pues que lo cambie o lo pase quizás esta función en otro lado. Pero sí es necesario creer, no podemos decirle a la gente no tenga fe, porque vamos, ahora, como te explicaba el inicio, el problema de Honduras el contexto es muy claro, y eso se repite reiteradas veces por mucha gente que conoce el tema de derechos humanos y otros temas, Sí. ¿ves? Y es el hambre que hay, la inseguridad, la pobreza, y que va a agudizar incluso en estos días por el cambio climático. También. Entonces, este contexto que ella ya lo conoce, que requiere de la generación de empleo, que no se hubiera quitado el empleo por hora, porque eso mitigaba de alguna forma algunas necesidades, que debe de haber potenciar el tema del agro, que la seguridad no puede estar Honduras jugando al gato el ratón y la gente yéndose y otros aprovechándose de las tierras, quedándose con las propiedades, con las casas de las personas que están muriendo en México. Entonces no es un problema que le corresponde a México, es un problema que Honduras tiene que hacer algo, y si Honduras no hace nada, va a seguir encabezando ahorita los primeros lugares en el tráfico de personas, porque en Honduras está pasando la gente como pasa la droga, pasan las armas, pasa todo por aquí Honduras. Este es el canal y es el foco, es la tierra fértil que todo mundo desea. Claro. Todo mundo quiere Honduras. Claro. Por la Mosquitia, por el Golfo, está entre golfos. Sí. Ese es el país que tenemos rico, Sí. en tantas cosas, pero falta precisamente ese equipo de personas que nos ayuden a desarrollar precisamente todo el potencial que hay aquí en Honduras. Claro que sí. ¿Qué podemos seguir esperando de usted, Itzmania, en función de esa labor que hace usted, que tal vez en muchas ocasiones pues no es reconocida como debería?
y que, como usted bien dice, por andar defendiendo derechos humanos, por andar defendiendo a otra gente, se la gana usted. Y imagínese, nos contó eso del secuestro, amenazas que usted recibe, pero la vemos que a pesar de, sigue adelante. Pero yo te voy a decir que a mí me apasiona mi trabajo, a mí me gusta mi trabajo. Como defensora de derechos humanos soy voluntaria, pero yo también tengo mi trabajo aparte, ¿no? Claro. Pero en el campo de los derechos humanos, y yo siempre trato de estar estudiando, ir al día con todo para irme informando. Pienso que no va a terminar esta historia. Sí. Esta historia comienza. Todavía tiene... Ismania es un libro de hoja en blanco. Sí. Es más, yo creo que si escribo un libro se va a llamar así, hoja en blanco. Sí. Una hoja en blanco te inspira siempre a rayarla, a pintarla, a hacer lo que tú quieras con esa hoja, ¿no? Claro. Y tiene puedes traducirla, tiene mucho contenido hablar de una hoja en blanco. Entonces cada día, cada instante te genera una nueva aventura, como este programa tuyo. Este programa tuyo me trae así como a mí la sensación de una aventura. Sí. ¿Ves? Entonces yo, si escribiría así tu nombre en una hoja en blanco, pondría eso. Sí. Es como una aventura. Sí. La mía es como una fiesta. Sí. Porque una fiesta, tú vas, empiezas emocionado, empiezas a bailar, de ahí cansado, y cuando acuerdas, decepcionado, te vas a dormir y después quieres seguir bailando. Sí. Entonces, así es la vida, es una fiesta, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene sus bajones, pero igual así es la vida también. Es como la melodía, ¿no? Que uno recomienda, que uno siempre carga, que la tienes en toda la vista, hasta tatareando, claro, esa melodía. Claro. Entonces, sí, así es esto. Creo que hay mañana para cuando Dios quiera, ¿no? Sí, qué bueno. Yo siento que no quisiera acabar así, sí te voy a decir eso, no es en privado porque es público, pero sí no quiero acabar como otros defensores que los han detenido, que los matan, que les quitan como yo he admirado a Gladys Lanza, que le cortaron las alas porque simplemente dijo la verdad. Sí. Y la quisieron encarcelar. Sí. Y lo mismo quisieron hacer con Lolita Valenzuela. Sí. Entonces, estas mujeres, que no se repiten otras, no hay un doble, todavía un clon para ellas, sí, mueren sin ser reconocidas como debe claro. ser. A mí realmente no me interesa que me hagan reconocimiento, porque la mayoría de los reconocimientos, te voy a decir que pues dependen de muchas cosas, ¿no? Hasta sí, de competir. Sí. Y en el tema de derechos humanos no compite uno. El tema de derechos humanos es, lo hago, te impulsa, alguien te llama, ayúdenme en esto, tengo este problema, sí. Uno siempre dice sí, y así está. Entonces uno ahí va. Claro. Y creo yo que mi premio yo ya lo tengo con Dios, ¿no? Sí. Él ha hecho mucho por mí. Te voy a decir que lo que tengo de aquí para allá es súper ganancia. Qué bueno. Entonces creo yo que eso es. Uno debe de vivir el hoy. El ayer es una historia, claro, no más. Claro. A veces llena de malos ratos y buenas cosas. Pero todo sirve, ¿verdad? Toda experiencia buena. Pero el futuro es incierto. Sí, sí, sí. Lo que viene después de ese trayecto es otra historia. Claro que sí. Y así va la vida. Sí, 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 sí. Le agradezco por su tiempo, mi estimada amiga Itzmania Platero. Hoy ha estado con nosotros, nos ha contado parte de su vida y la experiencia en función de esto, de la defensa de los derechos humanos, los riesgos que se tiene, pero cierro con esto, con la convicción que ella tiene de seguir y de que dice que, bueno, hasta que Dios la llame a su presencia, va a dejar de estar en esto, ¿verdad? Porque creo que es necesario tratar de ayudarle a un pueblo que está necesitado de muchas cosas y la defensa de los derechos humanos es algo importantísimo, así que la felicito y muchas gracias por haber estado conmigo, espero que haya estado cómoda. No, yo sí, y fíjate que voy a agregar algo un poquito a lo que tú dijiste, porque tú lo mencionaste en todo el contenido. No solo el pueblo, también los muertos. Sí, claro que sí. La gente que muere a diario tiene derechos humanos, claro, el preso, claro, la dignidad, sobre todo hay que luchar por la dignidad. Sí. Y bueno, vienen ratos difíciles con esto de los niños.
el último mensaje que quiero dar en tu programa es que la gente tiene que cuidar a sus niños. No puede hacer el Estado de Honduras, ni la iglesia, ni la policía, ni ONGs, lo que solo el padre y la madre pueden hacer por sus hijos. Claro. Así no se los roban ni los vamos a ver allá en los cruces de las fronteras. Claro que sí. Bueno, pues y con ese mensaje cerramos el programa de hoy. Gracias por su sintonía. Los esperamos el próximo programa. Que estén bien. Se encienden los motores, el programa ya va a comenzar. Abróchense bien los cinturones, que la entrevista va a iniciar. Plática amena que Selim ya va a realizar, con invitados que su vida nos van a contar. Hay emociones, sentimientos, todo puede pasar. Ven, súbete y vámonos a Jalo. 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 A Jalo. Ven, súbete y vámonos 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 a Jalo. Con Selim López.